La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 8 de diciembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1955 y más concretamente un día 8 de diciembre como hoy, cuando el ayuntamiento de la ciudad de Montgomery, en Alabama, y la compañía de autobuses de la misma ciudad decidieron rechazar la posibilidad de acabar con la segregación racial en los vehículos de transporte público. La decisión fue adoptada de manera enérgica y consciente frente a las exigencias que tan solo unas horas antes había formulado un joven pastor evangélico de raza negra llamado Martin Luther King. Tanto el ayuntamiento como la compañía de autobuses estaban convencidos de que jamás se produciría una reacción ciudadana que los obligara a acabar con una conducta que moralmente resultaba bochornosa. Se equivocaron. De hecho, acababa de definirse el conjunto de líneas maestras sobre el que discurriría uno de los episodios más trascendentales de la historia de Estados Unidos y en especial de la lucha por los derechos civiles. Y el gozne sobre el que giraría esta vez la historia sería una mujer negra y sin recursos cuyo nombre era Rosa Parks. Hoy se cumple el 70º aniversario de la decisión del ayuntamiento y de la compañía de autobuses de Montgomery, Alabama, de no acabar con la segregación racial en los vehículos públicos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Rosa Louise Macaulay Parks nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama, hija de una maestra y de un carpintero y albañil. Aunque era negra, en su sangre se mezclaba también la de indios americanos, la de irlandeses e incluso un abuelo suyo había sido hijo de una esclava negra y un blanco. Segundo, Rosa Parks era miembro de la Iglesia Metodista a la que siguió perteneciendo hasta el final de sus días. Tercero, a la edad de 6 años, Rosa Parks comenzó a trabajar en la plantación de Moses Hudson, que pagaba a los niños negros 50 centavos al día por recoger algodón. Rosa aprendió también a ser tejedora, elaborando su primera colcha a los 10 años y su primer vestido a los 11. Cuarto, inicialmente Rosa recibió educación en una escuela de una sola habitación que dependía de una iglesia evangélica y a los 12 años pasó a un centro educativo superior. Sin embargo, tuvo que abandonarlo para cuidar de su madre y de su abuela. Quinto, Rosa Parks sufrió varios episodios de acoso sexual a lo largo de su juventud. Acabó contrayendo matrimonio con un negro de piel bastante clara al que describió como el primer activista pro derechos civiles al que había conocido. Sexto, después de contraer matrimonio, tanto Rosa como su marido Raymond trabajaron en diversas causas como la de los Scottsboro Boys, un conjunto de 9 jóvenes negros a los que se acusó falsamente de violar a unas muchachas blancas y a los que se condenó a morir en la silla eléctrica. Séptimo, habiendo crecido bajo el conjunto de normas de discriminación racial conocidas como Jim Crow, en 1932 Rosa Parks, junto con su esposo, se trasladó a la ciudad de Montgomery, en Alabama. Octavo, en 1933 Rosa acabó su educación en el instituto en una época en que solo el 7% de los negros lo conseguía. Noveno, en 1941 empezó a trabajar en la base aérea de Maxwell, donde no existía segregación racial en los transportes. Décimo,
En 1943 se unió al capítulo de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, siendo elegida secretaria. 11. A pesar de las dificultades planteadas por las autoridades para impedir que los negros pudieran votar, Rosa Parks consiguió registrarse para votar después de intentarlo nada menos que 3 veces entre 1943 y 1945. 12. Durante los años 40, Rosa Parks investigó casos y llevó a cabo campañas relacionadas con episodios de violencia racial y sexual en un claro precedente de lo que sería el movimiento de los derechos civiles de la siguiente década. Al respecto, fue de especial relevancia el caso de Recy Taylor, una mujer negra que en 1944 fue violada por un grupo. Las campañas llevadas a cabo por Rosa Parks obligaron al gobernador a que se investigara el caso, aunque no se decretó ninguna condena contra los agresores. A pesar de todo, el asunto recibió una cobertura nacional y creó conciencia de lo necesario que era luchar contra el racismo, sentando las bases para la campaña en favor de acabar con la segregación racial en Montgomery, Alabama. 13. Desde 1900, en Montgomery era habitual que los viajeros de color cedieran los asientos situados en la parte de delante de los autobuses a los viajeros blancos, mientras que ellos ocupaban los de la parte de atrás del vehículo. Al respecto, los conductores de autobús iban armados y tenían autoridad policial para obligar a los negros a cumplir las normas. 14. Desde hacía tiempo se había pensado en la mejor manera de confrontar aquella situación mediante formas de resistencia no violenta, pero hasta el año 1955 los negros que se habían negado a abandonar los asientos en la parte de delante para ir a la sección trasera del vehículo habían sido siempre arrestados. 15. Que Rosa Parks llevara a cabo la acción de negarse a abandonar el asiento para que lo ocupara una persona blanca no obedeció a un gesto espontáneo, sino a una clara planificación en la que se encadenaban la desobediencia a una norma injusta, el enfrentamiento con ella y el carácter notablemente honroso de la persona que llevaba a cabo la acción. 16. Todo esto sucedía precisamente cuando los negros significaban las 3/4 partes de los viajeros de autobús en Montgomery. 17. A las 5 de la tarde del 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks salió del trabajo, se detuvo a hacer unas compras y luego se dirigió a la parada del autobús en Court Square. A las 5:30, Rosa Parks tomó el autobús y se sentó en un asiento ubicado en la mitad del vehículo. Al llegar a la tercera parada, el conductor le ordenó levantarse para que ocupara el lugar un hombre blanco. Al negarse, el conductor la amenazó con proceder a su arresto. 18. Ante la negativa de Rosa Parks de ceder el asiento, el conductor llamó a la policía que en la siguiente parada procedió a su detención, llevándola a la cárcel de la ciudad donde le tomaron las huellas y la fotografía. 19. De esa manera, al negarse Rosa Parks a desalojar un asiento para que lo ocupara un blanco, fue arrestada tal y como se esperaba, pero la reacción ciudadana fue también la esperada y el Consejo Político de Mujeres organizó un boicot contra los autobuses el mismo día del juicio de Rosa Parks. 20. Ese día, los habitantes negros de Montgomery que se negaron a tomar el autobús fueron muy numerosos, pero se fueron uniendo mucho más cuando Rosa Parks fue encontrada culpable de violar la ley del Estado. 21. El juez condenó a Rosa Parks a pagar $10 de multa más otros 4 en concepto de costas judiciales. La suma sería actualmente el equivalente a unos $170. 22. La respuesta de los defensores de los derechos civiles fue fundar la MIA, la Asociación de Mejora de Montgomery, impulsada por diversos pastores evangélicos. Como su presidente fue elegido un joven pastor evangélico llamado Martin Luther King. 23. Fueron muy numerosos los pastores evangélicos que respaldaron el boicot a los autobuses, llamando desde sus púlpitos a llevar a cabo ese tipo de acciones el domingo 4 de diciembre.
Por añadidura, King, respaldado por el también pastor Ralph Abernathy, creó una red de transporte que permitiera que los negros pudieran seguir acudiendo al trabajo mientras boicoteaban los autobuses. 24. El día 6 de diciembre, en el curso de una rueda de prensa, Martin Luther King afirmó que el boicot contra los autobuses duraría hasta que desapareciera la discriminación racial de los mismos. 25. El día 8 de diciembre, un día como hoy, la ciudad y la compañía de autobuses rechazaron las pretensiones de los activistas por los derechos civiles y afirmaron su voluntad de mantener la segregación racial en los vehículos. 26. En enero de 1956, a los pocos días de iniciado el boicot, Rosa Parks fue despedida del trabajo y lo mismo sucedió una semana después con su marido. Ese mismo mes, el comisionado de policía de Montgomery inició una campaña de acoso contra los que apoyaban el boicot. En paralelo, un gran jurado estatal imputó a varios de los dirigentes del boicot, incluida Rosa Parks. 27. El boicot contra los autobuses de Montgomery duró 381 días, es decir, bastante más de un año, y concluyó con una decisión del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1956 que declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. Ese mismo día, Martin Luther King desconvocó el boicot. 28. La victoria sobre el racismo, conseguida por la acción iniciada por Rosa Parks, no evitó que sufriera problemas económicos y de salud durante los meses siguientes, de manera que en 1957 optó por trasladarse a Detroit. 29. Durante los años siguientes, a pesar de sufrir crecientes problemas de salud y dificultades económicas, a pesar de perder a su esposo y a su hermano Sylvester en 1977, Rosa Parks siguió colaborando con el movimiento de los derechos civiles, apoyando a gente como John Conyers, John Liddell, Gary Tyler, Angela Davis, Joe Madison y Nelson Mandela. 30. En 1994, cuando tenía 81 años de edad, Rosa Parks fue asaltada en su domicilio, robada y golpeada. El delincuente era un joven negro al que Rosa Parks disculpó, señalando que las circunstancias lo habían hecho así. 31. Cuando tuvieron lugar los atentados del 11 de septiembre de 2001, Rosa Parks firmó una carta abierta junto a Danny Glover y Harry Belafonte, entre otros, declarándose en contra de una respuesta militar y abogando por la colaboración internacional. 32. En el año 2004, Rosa Parks fue condenada a ser desahuciada del apartamento en que vivía. Cuando se publicó la noticia, el propietario del inmueble anunció que permitiría que Rosa Parks, ya de 94 años, viviera en el apartamento gratis mientras quisiera. 33. Rosa Parks falleció el 24 de octubre de 2005 a la edad de 92 años. En los actos multitudinarios que se celebraron en su honor, cantó, por ejemplo, Aretha Franklin y habló la secretaria Condoleezza Rice, afirmando que sin Rosa Parks seguramente ella no sería entonces miembro del gobierno de los Estados Unidos. Y 34. Rosa Parks recibió un número considerable de reconocimientos tanto durante como después de su vida, incluyendo la Medalla de la Libertad Presidencial, la Medalla de Oro del Congreso y también el honor de ser la primera persona negra americana que apareció en el National Statuary Hall. A lo largo de la historia, la no violencia ha demostrado poseer una fuerza extraordinaria. Sin pretender la muerte, el exterminio o la destrucción de un adversario que siempre incluye a civiles inocentes, la no violencia pretende llevar al adversario a reaccionar y pretende hacerlo dejando de manifiesto la injusticia de su comportamiento y la necesidad de cambiarlo incluso en su propio beneficio. Al respecto, los éxitos de la no violencia han sido clamorosos durante el siglo XX, comenzando con la independencia de la India conseguida frente al Imperio Británico por Gandhi y siguiendo con la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos llevada a cabo por el pastor evangélico Martin Luther King, que la dotó de una impronta claramente cristiana.
llamando no al odio, sino al amor y a la compasión, utilizando campañas no basadas en la violencia o la mentira, sino en la capacidad de sufrimiento y en la verdad, la no violencia se ha demostrado como una forma de acción política infinitamente superior a las guerras y a las revoluciones cruentas y siempre infinitamente superior en términos morales y prácticos que las pretensiones de aquellos que todo lo fían en la violencia, en la guerra, en la intervención armada o en la injerencia de una potencia extranjera. Con todo, la acción no violenta no ha sido, es ni será nunca fácil. Exige preparación frente a lanzarse a la calle sin orden ni concierto, gritando consignas e incluso destruyendo lo que se cruza por el camino. Exige una más que notable integridad de sus dirigentes y no que éstos piensen en cómo lucrarse de su acción, incluso a costa de entregar las riquezas nacionales en manos extranjeras. Exige una capacidad de sacrificio que no solo pasa por estar dispuesto a recibir y no a devolver los golpes, sino también por mantenerse íntegro frente a todas las dificultades y a no lucrarse con la tarea llevada a cabo. Y exige finalmente una hondura espiritual que resulta más que difícil encontrar en los políticos actuales. Sin embargo, a pesar de sus notables exigencias, la no violencia constituye un elemento de acción social insuperable e incomparable, tanto como para permitir que incluso una mujer negra, sin apenas educación y de clase baja llamada Rosa Parks, pudiera cambiar la historia hace ahora 70 años. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.